Saludos cordiales, queridos amigos. Qué gusto para mí volver a compartir con ustedes esta semana de crecimiento espiritual, haciendo un estudio y análisis del libro del Deuteronomio. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Buen Dios, Rey Todopoderoso, te alabamos y te damos gracias por este tiempo especial. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que hables a nuestro corazón, que nos instruyas y que edifiques en nuestro carácter el carácter de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, voy a compartir con ustedes la pantalla. Aquí tenemos nosotros el trabajo que vamos a realizar hoy. Vamos a trabajar en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículos del 9 al 18. ¿Sí? Quiero que ustedes abran sus Biblias en el libro del Deuteronomio, capítulo 1, del 9 al 18. ¿Sí? Vamos a mirar. Aquí estamos. ¿Qué es lo que nos dice el texto bíblico? Les voy a leer. Dice así: yo les dije en aquel tiempo, yo solo no soy capaz de ocuparme de todos ustedes. El Señor su Dios los ha hecho tan numerosos que hoy son tantos como las estrellas del cielo. Que el Señor, el Dios de sus antepasados, multiplique su número 1000 veces y los bendiga como les prometió. ¿Cómo puedo yo solo ocuparme de todas sus cargas y disputas legales? Elijan hombres que sean sabios, prácticos y experimentados de cada una de sus tribus, y yo los pondré al frente de ustedes. Y ustedes me respondieron: nos parece bien lo que dices. Entonces yo tomé a los líderes de sus tribus, hombres sabios y experimentados, y los nombré jefes del pueblo. Lo hice jefes de grupos de a 1000, de a 100, de a 50 y de a 10. También los designé como supervisores de las tribus. En esa misma época nombré a sus jueces diciendo: escuchen las disputas entre sus hermanos y juzguen con imparcialidad entre el uno y el otro, ya sean naturales o inmigrantes. No muestren preferencia en su juicio, sino escuchen de igual manera y con justicia tanto al débil como al poderoso. No le teman a nadie, porque la sentencia le pertenece a Dios. Y si algo resulta muy difícil para ustedes, acudan a mí y yo les escucharé. En aquel tiempo yo les di órdenes sobre todo lo que tenían que hacer. Como ustedes pueden ver, el pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, y sabemos que en este tiempo y en este espacio, Israel ya no es el mismo, tanto en número como en personas, de aquel que había salido hace 40 años atrás. Eso no lo debemos olvidar. Ya son 40 años que han pasado en el desierto. Entonces, el pueblo se había multiplicado conforme a las promesas que Dios le había hecho. Y como lo hemos leído en el texto, dice que el número era tan alto como las estrellas del cielo. Acuérdense de la promesa que Dios le hizo a Abraham, que su descendencia sería tanta como las estrellas del cielo, y no se las podría contar como la arena del mar. Entonces, acá encontramos a un pueblo bastante numeroso, y con esto también se presentan algunas particularidades. Y de esas particularidades quiero mencionarles 3 particularidades. ¿Sí? Tenemos la presencia de un problema, está determinado en los versículos 10 y 11, una alternativa, una solución, está en el versículo 13, y la solución. ¿Sí? Todo esto se encuentra amarrado por un diálogo entre Moisés y el pueblo que tiene por tema el poder hacer. Yo solo no puedo con todos ustedes, dice Moisés. Tu plan de acción nos parece excelente, dice el pueblo. Los casos que no sean capaces de resolverlos, tráiganmelos. Toda la unidad queda unida por la expresión en aquel tiempo.
¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos notar para analizar bien el texto con una lectura pausada y comparando las otras versiones de la Biblia como les hemos enseñado, nos corresponde ver esta conversación que el pueblo tiene. ¿Quién está conversando con quién? Y en este caso está hablando Moisés con el pueblo. Y están llegando a un acuerdo. Y en ese acuerdo se presentan estas situaciones, ¿no? Primero, el problema. Segundo, la alternativa para la solución. Y tercero, la solución. Entonces vamos a ir poco a poco. En el versículos 10 y 11, presencia de un problema. El Señor su Dios los ha hecho tan numerosos que hoy son tantos como las estrellas del cielo. Que el Señor, el Dios de sus antepasados, multiplique su número 1000 veces y los bendiga como les prometió. Aquí, ¿cuál es el problema? La multiplicación del pueblo. El pueblo ya no es el mismo que el que había salido de Egipto. Ya tenían hijos, ya las familias ya se habían multiplicado y la tribu o el pueblo había crecido. Entonces, con esto, con el crecimiento de ellos, crecen un poco de necesidades, crecen los problemas y la necesidad de resolverlos. ¿Y cómo podría un solo hombre tratar los problemas de toda esta multitud? Entonces, aquí está el problema. Ahora debemos ver qué alternativas podrían haber. Entonces, en el versículo 13 nos dice, elijan hombres que sean sabios, prácticos y experimentados de cada una de sus tribus, y yo les pondré al frente. Aquí es clave entender lo que Moisés le dice al pueblo. Les dice, elijan ustedes a hombres que sean sabios, inteligentes, experimentados. ¿Sí? Moisés no está tomando partida en la selección, sino que le deja al pueblo la responsabilidad para que escogiera a aquellos que le han de representar y aquellos que han de aportar en la solución de los problemas. Y aquí vale recordar o pensar que hace unas semanas atrás el pueblo ecuatoriano eligió una autoridad. Debemos tomar en cuenta la responsabilidad de saber seleccionar al que queremos que nos gobierne. Aquí en este pasaje, el pueblo conocía a aquellos que estaban o se desenvolvían como personas bien preparadas, experimentadas, justas, honestas, transparentes, etcétera, etcétera. El Señor demanda eso de nosotros. Entonces, con esto viene la solución. Dice el texto, entonces yo tomé a los líderes de sus tribus, hombres sabios y experimentados, y los nombré jefes del pueblo. Los hice jefes de grupos de a 1000, de a 100, de a 50 y de a 10. También los designé como supervisores de las tribus. En esa misma época nombré a sus jueces diciendo, escuchen las disputas entre sus hermanos y juzguen con imparcialidad entre uno y otro, ya sean personas naturales o sean inmigrantes. La responsabilidad de cada uno de estos jueces era ser imparciales. No muestren preferencia en su juicio, sino escuchen de igual manera y con justicia tanto al débil como al poderoso. No le teman a nadie, porque la sentencia le pertenece a Dios, y si algo resulta muy difícil para ustedes, acudan a mí y yo les escucharé. En esta selección, el pueblo selecciona y una vez que el pueblo presenta a sus representantes, Moisés decide ubicarles y ponerles por grupos de a 1000, de a 500, de a 100 y de a 10. Esa es una manera de organizar y de poder repartir el liderazgo para poder sobrellevar la carga que tenía Moisés para administrar justicia. Uno de los aspectos claves en todo esto que debemos notar es que Dios demanda a través de Moisés a su pueblo
que cada juez, cada líder, juzgue con imparcialidad, no mirando que este es mi vecino, mi amigo, mi cuñado, mi paisano, nada. Tanto al uno como al otro, sea natural o sea inmigrante, a cada uno le corresponde ser vertical en su juicio, porque Dios demanda y exige justicia en los veredictos que ellos debían dar. Bien, continuamos. Una solución buena es una solución duradera. Nuestro Señor es un Dios de soluciones y sus palabras nos enseña que en el momento de la prueba y de la necesidad, Él permite que su pueblo y sus líderes encuentren respuestas concretas a problemas concretos. Como por ejemplo, tenemos el caso del libro de los Hechos, capítulo 6, del 1 al 7. Este es un buen ejemplo en el Nuevo Testamento y una aplicación práctica de esta sección de Deuteronomio, capítulo 1, versículos del 9 al 18. Ambos pasajes, pero en especial el de Hechos, enseñan que en la hora precisa la comunidad de fe se convierte en una fuerza diaconal lista a prestar servicios para solucionar el problema concreto del momento. Y esto es importante mencionarlo. Mire que el autor de este comentario, Edesio Sánchez, nos toma como referencia aquel pasaje circunstancial que vivió la Iglesia de Cristo en el libro de los Hechos, cuando la gente estaba reclamando a los apóstoles por qué no atienden a las mujeres griegas, por qué solo les atienden a las mujeres hebreas. Entonces los apóstoles, en la sabiduría de Dios, dice: escogen entre ustedes varones perfectos, llenos del Espíritu Santo, para que ellos se encarguen de repartir las mesas y nosotros nos encargaremos de cumplir con la misión de orar y enseñar la palabra y enseñar el texto, en resumidas cuentas. Y lo que pasa en el Nuevo Testamento es muy parecido a lo que está pasando acá, porque el pueblo de Israel escoge a sus representantes para que se encarguen de resolver los problemas que se estaban presentando en la nación. Es importante destacar este paralelismo que podemos encontrar en el momento en que el pueblo de la iglesia en el libro de los Hechos toma una decisión muy parecida a lo que encontramos nosotros en Deuteronomio capítulo 1, versículos del 9 al 18. En la lección del capítulo 1, 9 al 18 se nos señala que la dependencia de Dios es en realidad una interdependencia. Dios hace su parte en el versículo 8, pero el pueblo tiene que hacer la suya en el versículo 13. Este es el secreto de la misión. Dios y nosotros formamos una comunidad con propósitos definidos. El libro de Deuteronomio nos recordará una y otra vez que la misión de la comunidad divino-humana es la de proveer espacios de realización humana plena para aquellos que no la tienen. ¿Cuáles son ellos? Los inmigrantes, las viudas, los huérfanos, los esclavos, hasta los animales de trabajo. ¿No fue esta la actitud de Jesús y el meollo de su enseñanza? Quiero enfatizar, queridos hermanos, que en esta enseñanza Dios nos habla y nos llama a ser un equipo, en donde Dios da las instrucciones y Dios manifiesta su poder para que el pueblo tome sus instrucciones, las obedezca y sea testigo del poder de Dios manifestado en su delante. Entonces venimos a ser una comunidad de Dios y su pueblo, ¿sí? De Dios y su pueblo. ¿Con qué fin, con qué propósito también viene este aspecto? A mí me gusta mucho aquel tema que dice que la misión de la comunidad divino-humana es la de proveer espacios de realización humana plena para aquellos que no la tienen.
La misión tuya como mía consiste en presentar espacios, proveer de espacios, dar espacio para que tu prójimo, pueda realizarse, especialmente en aquellos que no tienen oportunidad. Mira este análisis que se hace del texto. Dios se une a su pueblo para ayudar a los más débiles, a los desposeídos, para que ellos tengan oportunidad. No está diciendo por si acaso, y vale enfatizar, no está diciendo quítenle a los ricos para entregar a los pobres, no, sino que aquellos quienes de una u otra manera hemos sido bendecidos, nos corresponde crear un espacio para que los más desposeídos puedan realizarse, puedan crecer, puedan prosperar, puedan avanzar. Si Dios te bendice es para que ayudes a los demás a crecer. ¿Cuáles son estos grupos? Aquí los pone, son los inmigrantes, las viudas, los huérfanos, los esclavos, incluso se va hasta el extremo de decir hasta los animales de trabajo. Y cuando nosotros miramos esto, ¿no nos parece muy parecido al mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos da en los evangelios? ¿No es cierto? Entonces, mis queridos hermanos, es una misión muy importante la que se nos entrega. Y si lo ha entregado a ti, te ha bendecido como pueblo de Dios que eres, no te olvides lo que te corresponde como hijo de Dios hacer: generar espacios para los más desposeídos. Muy bien, continuamos. Ya. Las organizaciones humanas, de acuerdo con este principio, son instrumentos de ayuda y liberación. Nunca deben ser cargas opresoras y deshumanizadoras. Nuestras empresas, proyectos y organizaciones tienen una meta común que Jesucristo ha marcado. ¿Cuál es esta meta común? La tenemos en Lucas 4, 1, versículo 8, 19, o Mateo 11, versículos 1 y 2. ¿Qué es lo que nos dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. ¿Qué les parece, queridos amigos, esta noble misión que Dios te está encargando, que Dios te está dando? Es una misión tanto espiritual, pero no se deslinda de la vida diaria, porque en la vida diaria estás llamado a llevar esa enseñanza de manera pragmática para que los más desposeídos puedan ver que el Evangelio de Cristo no es solamente palabras, sino es una obra práctica, en donde ellos pueden encontrar una oportunidad para crecer en sombra o bajo la sombra de Dios en la predicación tuya. Esa es la lección que tenemos para hoy. Espero que haya llegado a tu corazón. Te bendigo en el nombre de Jesucristo y te invito para mañana seguir con nuestras lecciones y nuestros estudios del libro de Deuteronomio. Nosotros como Iglesia Alianza Panamericana te enviamos un abrazo fuerte. Recomendarte que guardes el distanciamiento, utilices la mascarilla, ocupes el gel antibacterial, ocupes el alcohol para evitar que este virus se siga propagando. Te bendigo, querido amigo, querido hermano, y que tengas un día lleno de muchas bendiciones. Hasta pronto.